Estar irritante e impaciente te está generando problemas en tus relaciones interpersonales. ¿Quisieras ser una persona mucho más paciente, una persona con autocontrol? Entonces, este video es para ti. Hola, mi nombre es Geraldine Lucero y en este video te compartiré consejos para que puedas cultivar la paciencia y pasar de ser una persona irritante e impaciente y sin autocontrol a pasar a ser una persona con las características contrarias. Por mucho tiempo me consideré una persona muy impaciente, muy impulsiva, con cero autocontrol y muy reactiva. Esto, como consecuencia, me fue trayendo problemas, no solamente en las relaciones familiares o con los amigos o con cualquier persona que pueda toparme, sino también en las relaciones amorosas, hasta el punto en el que fue uno de los factores por los cuales también se llegó a terminar esa relación que tuve. Fue en ese momento donde hice clic y decidí transformar este comportamiento porque no me estaba trayendo ningún resultado favorable. Entonces, ¿cómo pasé de tener esos comportamientos que te he comentado a ser una persona paciente y con autocontrol de mis emociones? ¿Por qué tenemos estos comportamientos de impulsividad, de irritabilidad, de impaciencia? En mi caso, era porque primero yo no estaba en paz conmigo misma. De ahí la frase de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Al yo no estar en paz conmigo misma, lo reflejaba con el exterior y entonces generaba esos conflictos con las personas de mi alrededor, que al final solamente me estaban mostrando lo que estaba dentro de mí. Lo segundo era la necesidad de tener la razón y tener las cosas bajo control. Muchas veces nos enojamos porque las personas no hacen las cosas como a nosotros nos parece que deberían de hacerlas. O cuando estamos en medio de una conversación donde se están dando puntos diferentes, a toda costa queremos estar defendiendo nuestro punto de vista. Y obviamente es una batalla pues perdida. Entonces, ¿qué genera eso? Una incomodidad a nuestro ego, que es parte de sus características, el tener la razón y el estar a la defensiva y el querer que las cosas salgan como quiere. Lo tercero es que iba en piloto automático. Entonces me olvidé que siempre tenemos la capacidad de responder, pero yo ya ni siquiera respondía, sino reaccionaba. Y tal vez también te has visto a ti que frente a determinada situación, frente a determinado estímulo, también respondes de una determinada manera. O también tal vez has visto alguna otra persona que frente a determinadas situaciones siempre da las mismas respuestas. Entonces es muy curioso cómo en vez de ya no nos tomamos el tiempo de responder, sino simplemente estamos reaccionando. Lo cuarto, y que considero que es muy importante, es que la inteligencia emocional en mí era nula. Cero inteligencia emocional, o sea, cero. Podría sentir esas emociones, sí, pero las respuestas que yo daba parecía de que la inteligencia emocional en mí estaba demasiado atrofiada. Pero también porque no conocía mis emociones, no conocía cómo gestionarlas. Entonces podría sentir ira, sí, podría sentir incomodidad, sí, pero ¿qué es lo que yo hacía con esas emociones? ¿Algo positivo? En ese momento, pues no. Otro factor también es que estaba a merced de lo externo. Entonces, como yo me sentía, estaba en torno a lo que sucedía afuera. Si afuera sucedía cierto estímulo, cierta situación, entonces eso controlaba cómo yo me sentía. Si alguien me hablaba bonito, ay sí, qué bien se siente. Pero si alguien me hablaba feo o alguien me decía algo que no me gustaba, entonces estaba como que incómoda. Y, y después me pasaba el día pensando en en lo que había pasado. Y entonces mis emociones, mi estado, la manera en la que yo me sentía por dentro, dependía de lo que sucedía afuera.
cómo le di la vuelta a estas situaciones. Te voy a compartir qué es lo que yo hice para poder cambiar estos comportamientos. Pero antes, no me creas nada de lo que aquí te comparto. Experiméntalo, porque a mí lo que me ha funcionado, tal vez a ti no te funcione, o tal vez sí, pero lo vas a saber si es que en tu vida cotidiana lo vas implementando. Lo primero es tomar conciencia. Carl Jung nos decía que hasta que el inconsciente no sea consciente, entonces lo llamarás destino. Y hay muchos que dicen, es que yo soy una persona demasiado irritante, es que a mí me molesta que hagan esto, es que a mí esto, es que a mí cuál. Pero ¿por qué te molesta? Siempre tienes que preguntarte por qué y de dónde proviene esta molestia. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es en mi caso, por ejemplo, lo que te compartía? Tener el control, tener la razón, el no estar en paz conmigo misma. Entonces, el tomar conciencia te va a abrir esa puerta adentro para que tú puedas comenzar a hacer introspección. Una vez que has tomado conciencia, lo segundo es que aceptes ese comportamiento. Hay también la famosa frase de que lo que aceptas te transforma y a lo que resistes persiste. Si tú te resistes o no lo quieres ver, ¿cómo lo puedes transformar? En cambio, cuando lo aceptas, en ese momento es donde lo estás viendo, aceptas que está ahí y entonces recién puedes hacer algo. Es igual, imagínate de que un día estás con hambre y vas a tu refrigerador y ves que solamente tienes un pedazo de pollo. Pero tú en ese momento pues querías, no sé, pescado. Pero si en ese momento tienes eso, que tú lo cierres, no significa que ya apareció un pescado, sino que en ese momento lo abres, aceptas, muy bien, en este momento tengo este pollo, ¿qué puedo hacer con este pollo? Lo puedo cocinar de esta manera, de otra manera, entonces lo estás transformando. Y lo mismo sucede con cualquier comportamiento que llegamos a tener. Y también no seas duro contigo mismo. Yo también he estado en esa situación y a veces también me sorprendo en momentos en los que siento enojo, incomodidad. También no significa que ya no vas a sentir, significa que lo siento, pero ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? Lo tercero es que comiences a tomar responsabilidad de cómo te sientes. Como te comenté, yo estaba a merced de lo externo. Sucedía tal, respondía tal, o me sentía de determinada manera. Y no le podemos otorgar ese poder a otras personas de cómo nos sentimos. Entonces, muy bien, en ese momento esa situación te pudo haber incomodado. Sí, pero ¿cuál es la respuesta que vas a dar? Sí, te incomodaste, te sentiste de esa manera, querías gritar, pero puedes parar y entonces preguntarte, a ver, ¿cómo puedo responder a esta situación? ¿O esa situación realmente vale la pena de que yo me enoje, de que yo grite, de que yo pueda herir a otras personas? Entonces nadie tiene el poder de hacernos sentir enojados, de hacernos sentir tristes, de hacernos sentir de determinadas maneras. No, son estímulos, sí, pero como tú te sientes, lo que tú interpretas, esa es tu responsabilidad. Lo cuarto es que te salgas del piloto automático. Nos hemos acostumbrado tanto a reaccionar que nos hemos olvidado que tenemos otras opciones, que podemos elegir cómo responder. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero es que acepto lo que estoy sintiendo. Lo segundo es que me responsabilizo de lo que estoy sintiendo. Y lo cuarto es que me pregunto,
¿cómo puedo responder a esta situación? Y en ese momento es donde también se abren un montón de posibilidades. O también puedo ponerme en el lugar de la otra persona y no tomármelo personal lo que me está diciendo o cierta situación, fluir con lo que está pasando en ese momento porque no está bajo mi control. Pero ¿qué está bajo mi control? Cómo yo elijo sentirme. Entonces tampoco tienes por qué responder de inmediato. Puedes tomarte el tiempo de respirar y en ese momento, si quieres, no respondas. Porque a veces cuando respondemos, cuando estamos enojados, cuando estamos con ira, cuando han pasado un montón de cosas en nuestro día y no hemos aprendido de lo que ha estado pasando, etcétera, llegamos incluso a decir cosas hirientes a otras personas o incluso a nosotros mismos enfermarnos. Por ejemplo, en mi caso, los dolores de cabeza eran muy constantes. ¿Y qué pasaba? Que siempre me daba esas ganas de vomitar. Ahora entiendo que tal vez el que yo vomitara era como sacar esas emociones negativas que estaba sintiendo, o no negativas, sino esas emociones, pero que no sabía cómo gestionarlas. Y la manera de sacarlas también era vomitando. Y curiosamente, el dolor de cabeza también disminuía. Entonces realmente también el enojarte, el tener cólera, vale la pena porque te está malogrando la salud. También hay que analizar esa situación. Lo quinto tiene mucho que ver con el punto anterior, y es que recuerda que siempre hay otras opciones. Como te comenté, puedes ponerte a pensar, ¿cómo puedo responder frente a esta situación? ¿O por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué es lo que me está enseñando? O incluso cultivar la compasión, porque te pones en el lugar de la otra persona y también piensas, tal vez ha tenido un mal día o qué es lo que le pasa a esa persona. Y ya no te lo tomas tampoco sus acciones como personal. Pero recuerda esto siempre. Estamos en un universo de infinitas posibilidades. Y así como hay infinitas posibilidades, también hay infinitas formas de responder a determinadas situaciones. Incluso formas que no solamente te favorezcan a ti, sino también favorezcan a la relación, a las personas que están implicadas. Otro punto muy, muy importante es que reconozcas tus emociones. No hay emociones buenas ni malas, sino emociones que no sabemos cómo gestionarlas. Puedes sentir, por ejemplo, una emoción de felicidad o lo que llaman positivas, pero si lo llevas al extremo, a veces no te favorecen porque no lo estás gestionando bien. Y lo mismo sucede con la tristeza, con la ira. Entonces tienes también que comenzar a ver, siento esta emoción. ¿En qué parte del cuerpo lo siento? Porque nuestro cuerpo es tan sabio que incluso cuando sentimos esas emociones, también la percibimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo, cuando siento cólera, ira, donde yo siento la emoción es aquí. Entonces es como que lo siento aquí, pero a ver, como te había comentado en los puntos anteriores, lo siento, sí. ¿Qué hago con esta emoción? ¿Quiero explotar frente a otras personas? ¿O por el contrario, analizo por qué me siento así de esta manera? ¿Qué es lo que hago con esta emoción? Puedo incluso estar en solitario sintiendo esa emoción, pero sacándola. ¿Qué es lo que te está enseñando? Tal vez siempre frente a determinada situación estás respondiendo de la misma manera. Entonces es como cuando te tropiezas con la piedra está ahí. Pero tú no puedes culpar a la piedra porque está en ese momento en tu camino. Y que nuevamente te estés tropezando y tropezando, la piedra no tiene ninguna responsabilidad.
Entonces lo mismo sucede con nuestras emociones. Muy bien, cuando sucede esto, yo tiendo a incomodarme. Entonces sucede esa situación, a ver, paro y pienso cómo puedo hacerlo esta vez de manera diferente. Y así también vas a ir cortando ese comportamiento en automático que siempre salta, porque en ese momento estás tomando conciencia, estás siendo mucho más presente para que puedas dar una mejor respuesta. Como puedes ver, todo este trabajo es de autoconocimiento, todo gira también en torno a ti. No es que voy a dejar de ser impaciente cuando cambie X o Y, sino vuelvo a mí y comienzo a transformarlo. Para algunas personas será mucho más fácil, para otras como que les será muy tedioso, pero realmente vale la pena. No esperes que otras personas cambien para que tú recién te sientas de determinada manera, porque eso no va a pasar. Mejor ocúpate de cambiar tú y vas a ver cómo la magia comienza a aparecer en tu vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver este video y espero que te inspire a que también puedas llegar a transformar, porque es posible. Todo es posible cuando realmente te comprometes a transformarte y claro, a veces también toma su tiempo, pero lo vale todo. Si te pareció útil esta información, compártelo con otras personas que también creas que les puede funcionar. Si te gustó también dale like, suscríbete a mi canal y iré subiendo en los próximos días la segunda parte de cómo tener más paciencia en las relaciones interpersonales. Un abrazo, muchas bendiciones, te deseo paz, amor, felicidad en tu vida.